Hola, el día de hoy vamos a ver la médula espinal, su estructura y sistematización. Recordemos que en la médula espinal va a tener en su zona central a la sustancia gris y rodeándola va a estar la sustancia blanca. Comenzando con la sustancia gris, esta va a estar formada por tres tipos de neuronas: la neurona radicular, la neurona receptora y la interneurona. Primero veremos a la neurona radicular. Esta neurona radicular la vamos a encontrar de dos tipos: la motoneurona y la neurona vegetativa. Y estas las podemos encontrar en el asta anterior o bien en la zona intermedia. La motoneurona va a encontrarse en el asta anterior y esta va a inervar a todos los músculos esqueléticos, mientras que la neurona vegetativa se va a encontrar en la zona intermedia y esta va a inervar toda la musculatura lisa y las glándulas. Ahora de la neurona receptora, esta se le llama receptora porque va a recibir colaterales axónicas directa o indirectamente a través de otras interneuronas. Estas las vamos a encontrar en el asta posterior. Y también tienen una característica importante, es que sus axones van a pasar a los cordones de la sustancia blanca del mismo lado o del lado opuesto, para así ascender a niveles superiores del sistema nervioso, ya sea que puedan subir hacia el tálamo, al cerebelo y la formación reticular. La principal función que va a tener esta neurona receptora es que va a poder conducir hacia el cerebro información procedente de estructuras del tronco y de las extremidades. Ahora de las interneuronas, estas las vamos a encontrar dispersas en toda la sustancia gris. Un axón corto y este va a ser de tipo Golgi 2. Y estos no van a poder abandonar la sustancia gris. Es decir, estos axones simplemente van a recorrer todo el trayecto de la sustancia gris, pero no pueden pasar a la sustancia blanca. Ahora, si hay axones cortos, también puede haber axones largos. Y estos van a ser casi idénticos a los de la neurona receptora, por ejemplo, ya que ellos sí pueden salir de la sustancia gris y pasar a la sustancia blanca. Y de aquí ellos pueden ascender o descender por diferentes niveles del sistema nervioso central. Y estas pueden ser ipsilateral. Se le llama ipsilateral cuando permanecen en el mismo lado, es decir, si empezó del lado derecho y asciende o desciende del mismo lado derecho, se le llama ipsilateral. Por otro lado, pueden ser también contralateral, es decir, que se cruzan en la línea media. Si un axón asciende del lado derecho y cambia hacia el lado izquierdo, se le llama contralateral. Estas interneuronas van a servir a manera de enlace con otras poblaciones neuronales para así formar circuitos locales de regulación, o bien pueden intervenir en la actividad de los reflejos segmentarios y suprasegmentarios. Entonces, ahora a manera de resumen, vamos a ver que en la sustancia gris vamos a tener tres tipos de neuronas. Y estas las podemos encontrar en el asta posterior, en la zona intermedia o en el asta anterior, o bien dispersas por toda la sustancia gris. Y estas van a ser la neurona radicular, que esta la vamos a encontrar en el asta anterior y zona intermedia, la neurona receptora, que estará en el asta posterior, y la interneurona, que estará dispersa por toda la sustancia gris. Ahora bien, también podemos decir
que las células nerviosas de la sustancia gris medular estarán organizadas en grupos más o menos definidos, a los cuales les vamos a llamar núcleos. Algunos se extienden por toda la médula, pero otros estarán limitados en segmentos. Esa es una manera de clasificarlos. También, mediante estudios de citoarquitectura medular, hemos podido descifrar que los núcleos también se pueden ordenar en otra manera, y esto va a ser mediante láminas. Entonces, las células nerviosas se pueden clasificar en dos, en núcleos o en láminas. No hay una diferencia grande en estas dos, simplemente son maneras más fáciles de estudiarlas. Entonces, como habíamos visto anteriormente, que todas estas neuronas las podemos encontrar tanto en el asta posterior como en el asta anterior. Esa sería una clasificación de las células nerviosas. Y otra, como vemos en esta imagen, va a ser representado por las láminas. Estas láminas las vamos a encontrar en toda la sustancia gris. Y a este sistema se le llama la laminación de Rexed. Entonces, en total vamos a tener 10 láminas que van a estar distribuidas por toda el asta posterior, el asta anterior y la zona intermedia. Comenzando en el asta posterior, vamos a ver que va a estar dividido para tener a las 6 primeras láminas. La número 1 estará en el vértice y va a estar en contacto con el tracto de Lissauer. Después vendrá la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Del 2 podemos decir que esta también recibe el nombre de la sustancia de Rolando, mientras que la 3, 4 y 5 podrían decirse que son los núcleos propios del asta posterior. El 6 se encontraría en la base. Ahora, en el asta anterior vamos a ver que estará formado principalmente por el 8 y el 9. Nada más que el 9 va a estar disgregado, es decir, no va a estar en este mismo lugar firmemente, sino que puede estar disperso, pero únicamente en el asta anterior. Luego, la zona intermedia estará caracterizada por tener a la lámina 7, mientras que la lámina 10 se va a situar en la comisura gris a los lados del canal del epéndimo. Ahora veremos un poco más la estructura del asta posterior. Habíamos dicho que la asta posterior va a estar caracterizada por tener a las 6 primeras láminas. Y habíamos dicho que la lámina número 1 se va a encontrar en el vértice. Esta va a tener al núcleo marginal. También esta lámina estará formado por neuronas cordonales que reciben aferencia de las neuronas sensitivas de los ganglios espinales de tipo termoagélsico. También estas van a enviar sus axones a cruzarse en la comisura gris para formar el tracto espinotalámico. Este tracto espinotalámico, que después revisaremos, va a estar, como su nombre lo dice, uniendo parte de la médula espinal con el tálamo, por eso se le llama tracto espinotalámico, y este va a tener su origen en la lámina 1. A la lámina número 2 también la podemos llamar la sustancia gelatinosa de Rolando. Este va a tener pequeñas interneuronas que tienen muchos neurotransmisores. Por sus dendritas
van a recibir colaterales de las fibras sensitivas que van a entrar por la raíz posterior. Y esto nos va a dar información de la intensidad y fluxos procedentes del tronco y las extremidades. Es por eso que podemos decir que la sustancia gelatinosa de Rolando va a tener como un efecto modulador o de filtro de la información del dolor. Ahora, las demás, que van a ser del 3 al 6, o algunos llegan a considerar hasta el 5, va a ser el núcleo propio. Esta va a tener neuronas receptoras e interneuronas. Las que son receptoras van a ser idénticas o casi idénticas a la de la lámina 1, pero su árbol dendrítico está más grande. También va a recibir aferencia de las neuronas sensitivas de los ganglios raquídeos, de la sustancia gelatinosa y de las vías descendentes córtico-espinales. E igualmente su axón va a ser casi idéntico al de la lámina 1. En la zona intermedia vamos a tener muchas interneuronas que nos van a ayudar de enlace con las actividades reflejas segmentarias y suprasegmentarias. Aquí vamos a encontrar 4 tipos de columnas o núcleos. La primera va a ser la columna autónoma intermediolateral. Esta únicamente la encontramos de T1 a L2 y se caracteriza por tener muchas neuronas radiculares simpáticas preganglionares, donde sus axones van a salir por las raíces anteriores de los nervios raquídeos para hacer sinapsis con los ganglios simpáticos. Esto será en la columna autónoma intermedio lateral. Otro sería el núcleo parasimpático sacro. Como su nombre lo dice, únicamente lo encontramos en la porción sacra, es decir, de S2 a S4. Esta va a estar formada por neuronas radiculares parasimpáticas preganglionares, donde sus axones van a salir de las raíces anteriores de los nervios sacros para llegar y hacer sinapsis con los ganglios parasimpáticos pélvicos. Otro sería la columna torácica o también llamado núcleo de Stilling-Clerk. Este va a tener muchas neuronas receptoras que van a servir de relevo de información propioceptiva inconsciente que viene del aparato locomotor y que su destino va a ser el cerebelo. Este únicamente lo vamos a encontrar entre C7 y L2, pero también ocupará la parte medial de la zona intermedia para así llegar hasta la... Y el último sería la columna lumbosacra, que se va a encontrar en la lámina 7, a nivel de los segmentos sacros y últimos lumbares. Y de este se va a originar el tracto espinocerebeloso anterior. Ahora, del asta anterior, recordemos que estas van a tener a las motoneuronas y también tendremos aquí a las neuronas radiculares, donde sus axones eferentes van a salir por las raíces anteriores de los nervios raquídeos para así inervar a la musculatura estriada del aparato locomotor, del tronco y de las extremidades. Se van a dividir en dos tipos de motoneuronas, las alfa y las gamma. Las alfa son más grandes y van a inervar a las fibras de trabajo de los músculos, que son responsables de la contracción. Mientras que las gamma van a intervenir en inervar a las fibras intrafusales,
que son receptores sensoriales dispuestos entre las fibras de trabajo que van a permitir regular el tono muscular. También las motoneuronas del asta anterior pueden estar organizadas en dos tipos, en medial y en lateral. El grupo medial estará destinado a inervar a los músculos axiales, esto es la musculatura que controla la movilidad de la columna vertebral y de las raíces de las extremidades. Por otro lado, el grupo lateral va a controlar la musculatura de las extremidades. Pero estos del grupo lateral se van a subdividir en el núcleo anterolateral, que este va a inervar la musculatura del brazo o bien del muslo. El otro va a ser el núcleo posterolateral, que va a inervar la musculatura del antebrazo o de la pierna. Y el otro sería el núcleo retroposterolateral, que va a inervar los músculos de la mano o del pie. Ya hemos visto todo lo que se va a encontrar en la sustancia gris. Ahora corresponde ver lo que hay en la sustancia blanca. La sustancia blanca se va a organizar por cordones. Tenemos uno posterior, uno lateral y otro anterior. Comenzando con el cordón posterior, este va a estar limitado por el asta posterior y por el surco medio posterior. Es característico porque va a estar formado por axones ascendentes que estarán muy mielinizados. Estos van a conducir información somatoestésica del tacto fino, vibratorio y propioceptiva. Sus axones van a formar dos haces. Tenemos uno medial y otro lateral. El medial, que sería de este color medio rosado, sería el fascículo gracil, mientras que el otro, que es de color naranja, será el fascículo cuneiforme. Estos van a ascender ipsilateral, es decir, del mismo lado, para hacer sinapsis con los núcleos gracil y cuneiforme que estarán en el bulbo raquídeo. Ahora, en el cordón lateral, que va a estar delimitado tanto por el asta posterior como en el asta anterior, este, a diferencia del posterior, va a ser más complejo, ya que va a tener unos tractos que pueden ascender o descender. Y también se pueden dividir en dos, en uno superficial y otro profundo. Comenzando con el superficial, que este estará muy cerca de la pía madre medular, va a tener axones que van a conducir información propioceptiva inconsciente hacia el cerebelo. Y estos van a ser el tracto espinocerebeloso, que es este de color naranja, que se divide en dos, el posterior y el anterior. El tracto espinocerebeloso posterior va a estar formado por neuronas del núcleo de Stilling-Clark, que este viene de la zona intermedia, y estas fibras van a ir ipsilateral, es decir, del mismo lado, mientras que el tracto espinocerebeloso anterior va a tener fibras cruzadas que se van a cruzar en la comisura gris, originadas en neuronas asentadas en la zona intermedia de los segmentos lumbosacros. Además de estos dos, otro que vamos a encontrar en la parte cervical de la médula va a ser el tracto espino-olivar. Este estará por fuera de las fibras radiculares anteriores y va a llevar fibras ascendentes cruzadas hacia la oliva vulvar. De ahí su nombre, espino-olivar. Entonces, de todos los tractos que vamos a ver, simplemente hay que dividir la palabra para ver dónde se origina y dónde termina. Entonces, si este tiene espino, se va a originar de la médula espinal
y tiene olivar, es decir, que va a llegar hasta la oliva que se encuentra en el bulbo. También este va a tener un núcleo que sirve de enlace hacia el cerebelo. Estos dos únicos tractos son los que encontramos en la parte superficial, el espino cerebeloso y el espino olivar, porque son los únicos que están ya muy cerca de la vía madre. Los otros, que van a ser todos estos, van a ser profundos y se pueden dividir en una porción dorsal o bien en una porción ventral. Lo característico de esta porción dorsal y ventral es que la dorsal estará ocupado por los tractos descendentes, mientras que la ventral va a tener a los tractos ascendentes. Los tractos descendentes de la porción dorsal formarán parte de las vías motoras y estos van a ser los tractos corticoespinal, lateral, el retículo espinal, que es este, y es lateral, y el rubro espinal. Entonces, estos tres tractos van a descender. Entonces, comenzando primero con el tracto corticoespinal lateral, o también llamado cruzado, este va a tener unas fibras muy mielinizadas y es el más voluminoso de toda esta zona. Y como ahí vemos, está representado por un triángulo verde muy grande, que eso va a representar su tamaño. Este va a tener axones que van a venir de las áreas motoras de la corteza cerebral del hemisferio contralateral. Cuando hablamos de contralateral es del lado opuesto. Y conforme vaya descendiendo, va a desprender de él varias colaterales axónicas, que estas pueden ir para las motoneuronas del asta anterior o de las interneuronas de la zona intermedia. Esto nos va a ayudar al control de la información sensitiva. Entonces, como aquí dice córtico, lo más lógico es que venga de la corteza, y espinal es que termine por la médula espinal, pero no termine en una sola estructura, sino que conforme vaya descendiendo, se le van saliendo unas fibritas, se va como que deshilachando, y estas van a ser las colaterales. Otro va a ser el retículo espinal, que también lo podemos llamar bulbo retículo espinal. Este va a descender por delante, llevando fibras directas y cruzadas procedentes de la formación reticular del bulbo para terminar sobre las interneuronas de la zona intermedia y motoneuronas del asta anterior. Y esto va a llevar la movilidad de las extremidades. En este punto podemos mencionar que estas van a estar entremezcladas con los tractos retículo espinales lateral y medial. Otro sería el tracto rubroespinal. Este estará formado por fibras cruzadas originadas de la porción magnocelular del núcleo rojo. Y también va a tener unas colaterales por las interneuronas y motoneuronas del asta anterior que ayudan a la movilidad distal de la extremidad superior. Por último, en la porción ventral, es decir, los que van a ascender, va a ser este, que es el tracto espinotalámico. Este se va a poner muy cerca al asta anterior y va a invadir parte del cordón anterior. Este va a estar cruzado por fibras radiculares que vienen de las motoneuronas. Y como sabemos, va a tener axones ascendentes que provienen de las neuronas del tracto, situadas en los núcleos propio y marginal del asta posterior. Estas fibras van a ascender hacia el tálamo para así
conducir la sensibilidad táctil gruesa, térmica y dolorosa. También muy cerca de estos va a haber otros que van a ascender, que van a ser las fibras espino-reticulares, las espinomesencefálicas y las espinotectales. Eso sería todo lo que encontramos en este cordón lateral. Entonces vemos que se van a dividir en unos que ascienden y otros que descienden, en unos superficiales y en otros profundos. Por último sería ver al cordón anterior. Este se va a localizar entre el surco medio anterior y las raíces anteriores y también por el asta anterior. Este únicamente va a tener tractos descendentes que van a ayudar a controlar la musculatura axial del tronco y del cuello y también parte más proximal de las extremidades. Entre ellos vamos a encontrar el tracto vestíbulo-espinal, el tracto corticoespinal anterior y el tracto tectoespinal. Comenzando con el tracto corticoespinal anterior o también ventral. Este se va a localizar a ambos lados del surco medio anterior. Tiene su origen en las áreas motoras corticales y esta va a llevar fibras del hemisferio cerebral ipsilateral, pero conforme vayan descendiendo van a emitir unas colaterales. El otro va a ser el tracto vestíbulo-espinal lateral. Este va a estar medial a las fibras radiculares anteriores y también va a llevar fibras ipsilateral del núcleo vestibular lateral. También estará el vestíbulo espinal medial, que este está más profundo y estará próximo al borde medial del asta anterior. También tiene unas fibras, pero estas se van a cruzar a todos los núcleos vestibulares. Otro sería el tracto reticuloespinal medial, que ese es muy pequeño y va a llevar fibras directas y cruzadas hacia la formación reticular del puente. Por último estaría el tracto tectoespinal. Este está más superficial, por eso este sí está dibujado, a diferencia de los otros dos que están más profundos. Pero este estará formado por fibras que estarán cruzadas, que vienen del colículo superior. Entonces, en general, el cordón anterior, los más importantes y más propios de él va a ser estos dos, el vestíbulo espinal y el córtico espinal, ya que va a haber otros dos que estarán profundos y este último que únicamente va a tener una función que es llevar fibras cruzadas hacia el colículo superior.